Amigas y amigos, cordial saludo, muy buenas tardes. Desde los estudios de Trot Digital, nos complace darles una bienvenida al programa de los abogados Derecho a Saber. Soy Luis Enrique Joya, me complace ser su anfitrión. Hoy nuestro tema es algo que empieza a tener trascendencia en las redes sociales, en los medios de comunicación y en los comentarios entre personas que comparten, a pesar de esta pandemia, de algún tipo de comentarios, de algún tipo de charlas. Recién se instala el nuevo Congreso en Colombia, pasado 20 de julio, hace 2 días nada más. Y el gobierno nacional presenta un proyecto de ley que se conoce como cadena perpetua a violadores de niños y niñas en el país. Es un tema álgido. Hoy queremos esbozar un poco cuál es la postura que tienen abogados litigantes y hemos invitado a uno de los mejores que tenemos en el departamento de Santander. Me complace darle la cordial bienvenida al abogado penalista, doctor Freddy Vergara, quien nos acompaña vía En Contacto Digital y quien es alguien que a través de su experiencia como abogado de la bancada de la defensa técnica puede darnos un concepto válido, muy académico y respetuoso sobre si está de acuerdo o no está de acuerdo con que se implante en Colombia la cadena perpetua. Doctor Freddy, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está? Doctor Joya, buenas tardes y a la audiencia del programa Derecho a Saber, muy agradecido por su invitación y realmente sí, nos enfrentamos a uno de esos temas que van a dar muchísimo que hablar, que ya empezaron a hacer un ruido mediático grandísimo y es un tema muy complejo, despierta mucho las sensaciones más profundas de las personas, es como se dice coloquialmente un tema netamente visceral y polarizado. O sea, aquí no hay tibios, aquí hay o queremos la cadena perpetua o realmente no queremos la cadena perpetua. Entonces ha sido ya algo que pues en un afán del gobierno por capturar desde el concepto de muchos de nosotros los abogados, no solamente los litigantes, sino también los que son netamente académicos y funcionarios, incluso no hay consenso y pensaría yo que se inclina dentro de lo que es el gremio de la gente que estudió Derecho durante su vida y que la ha seguido estudiando y específicamente el Derecho Penal, se inclinan en el sentido de que no quieren que haya una cadena perpetua en Colombia porque la consideran inútil y la consideran inconveniente para este momento político del país. O sea, no estamos nosotros preparados. Por supuesto, entiendo que se parte de ese tema visceral, que cuando a nosotros nos hablan del asesinato y la violación o la violación de un menor de edad, de niños muy pequeños que han ocurrido y han sido casos tan sonados y tan tristes, tan devastadores para el colectivo, para las emociones de todos, pues por supuesto que a todos lo primero que se nos viene a la cabeza es que queremos que a esa persona el Estado la ejecute o que si no en la cárcel lo ejecuten o que si no préstemelo a mí, yo mismo voy y le pego un tiro y le tiro al río, como uno ve en tantísimos comentarios viscerales que este tema hace que afloren la gente y es entendible, por supuesto que es entendible. A todos en el fondo nos gustaría esa venganza primitiva, visceral y cavernícola o del viejo oeste y es vamos a matarlo, vamos a matarlo. El colombiano reacciona generalmente de esa manera ante ese tipo de situaciones y es una cosa que viene como en el inconsciente colectivo, pero nosotros, las personas que hemos trabajado y hemos estudiado el derecho, y aclaro, no únicamente desde la posición de la banca de defensa, porque muchas veces he representado también víctimas en este tipo de delitos, así como he defendido también a personas en este tipo de delitos, pues no en homicidios, pues sí, en homicidios también, pero de todas maneras, nosotros como abogados y como penalistas no estamos para nada satisfechos con que esto vaya a tener un trámite en el Congreso, además de que consideramos que seguramente en la Corte Constitucional va a caerse este tema. Este es un tema que tiene muchas aristas y en la medida que el tiempo lo permita, la podemos ir tratando. A ver, doctor Freddy Vergara,
Cuando le contactamos a usted y le invitamos a este programa, tuvimos en cuenta con el equipo de producción de TRO Digital la hoja de vida suya. Yo le he visto a usted acudiendo a las audiencias en las salas penales. Sé que usted se desplaza a Bogotá, al Magdalena Medio. Usted es un abogado litigante que recorre el país y es un estudioso del derecho penal. Amo el derecho penal. Le gusta el derecho penal, lo siente. Sí. Y quiero aclarar algo. Él ha sido muy claro, y en esto creo que nos identificamos quienes estamos en el ámbito jurídico. Cuando un abogado es contratado para prestar sus servicios, entiéndase, aportar su conocimiento jurídico para defender a una persona, está cumpliendo con algo que es inherente a su labor, a su trabajo. ¿Estamos de acuerdo, doctor Freddy? Sí, es cierto. El tema, y esa es una pregunta que desde que uno está en la universidad haciendo el pregrado, se la hace a los profesores. ¿Y ustedes entonces cómo van a hacer para defender a un violador, por ejemplo? Y estando ya después, más adelante, en la docencia, los alumnos le preguntan a uno, ahora, ¿y usted cómo hace para tomar los casos? Y realmente yo voy a hablar por lo que a mí me corresponde, porque yo tengo acá en mi pecho y la gente que me conoce sabe que yo soy así. Yo en este tipo de casos escojo demasiado bien el caso. Usted escoge, selecciona al cliente antes de prestar sus servicios supuesto. Profesionales como abogado. Por supuesto, si yo tomara todos los delitos sexuales que me llegan, pues mi condición laboral sería una cosa de demasiado tosigante. Claro. ¿Sí? Realmente, sí, yo tengo que hacer el deber de escogerlo o ser muy claro con el cliente. Y si el cliente está vencido y está caído y ya las pruebas de la fiscalía realmente le indican no solamente al juez de garantías y al fiscal que está en las preliminares con él, sino a mí como abogado, que esa persona cometió un gravísimo error y atentó de una manera absurda y criminal contra el niño, pues uno le recomienda termine aquí ya el proceso y empiece a cumplir su sentencia, porque recordemos que acá en Colombia, y eso ha sido ha traído un poco de problemas, este tipo de delitos no tienen ninguna rebaja si usted acepta los cargos en la audiencia preparatoria, perdón, en la audiencia preliminar, otra voz. Sí, usted acepta los cargos en la imputación y no va a pasar nada, lo único es que le fijan fecha próximamente para proferirle su sentencia y usted empieza a contar su sentencia desde el día que fue capturado, pero no tiene ningún otro tipo de ventaja, y eso ha hecho que todos estos delitos terminen yendo a juicio, aun cuando hayan pruebas realmente que son contundentes, terminen yendo a juicio y desgastando el sistema demasiado, y bueno, y a las familias teniéndolos en procesos que duran 2 años, 3 años, 4 años, ahí esperando una situación. ¿Por qué? Porque no hay ningún estímulo para la persona que cometió el grave error de decir, acepto cargos y voy a tener algún tipo de rebaja. No existe en este país esa situación, y eso está, digamos, impactando el sistema de maneras laterales y transversas que son bastante complicadas para manejar para el mismo IMPEC y para el mismo gobierno, para los jueces, para todos nosotros. Pero a lo que veníamos, esos tipos de casos hay que escogerlos. Yo, mi trayectoria, digamos, ha sido tratar, pidiéndole muchísimo a Dios que le dé a uno iluminación para saber con qué tipo de persona está tratando, cuando conoce al cliente, cuando está hablando con él, cuando conoce a la familia, cuando empieza a mirar el contexto en que se desarrolló la situación, y tratar uno haciendo su mejor esfuerzo y poniéndole bastante intelecto y corazón a esto y alma, es él cometió eso o no, tomo este caso o mejor no lo tomo. Eso es un ejercicio, yo lo hago, me imagino que muchos de mis colegas también lo harán, otros no lo harán. Doctor Freddy, sorprende que en este momento en el mundo y en las redes sociales se viene promocionando el derecho que tienen los pedófilos a tener niños en romance, lo voy a decir de esa manera. Y está causando estupor, porque muchos padres de familia dicen, pero un momentico, ¿qué es lo que está pasando en el planeta Tierra? Ahora se pretende que en el mundo entero, en el planeta, se entienda que los pedófilos tienen derecho a tener romance, entre comillas, con niños o con niñas. Esto, sí,
esto provoca como temor, como rechazo, ¿sí? Lo comento. Adelante, doctor, por favor, adelante. Y pues por supuesto que es una situación que debe provocar, digamos, un escozor, un estupor frente a ese tema que es tan delicado, ¿sí? Hay países como Canadá y como Francia que en este momento sus legislaciones pareciera que tienden hacia ese aspecto de consentir una relación romántica entre niños. No estamos hablando ni siquiera de adolescentes, sino entre niños y adultos, y eso es una cosa que por puro derecho natural y sentido común uno entiende que no ¿Está sucediendo en Canadá y en Francia en este momento? En Francia, ellos están virando, digamos, hacia ese tipo de propuestas legislativas, pero porque es que hay grupos activistas muy organizados en esos países y en algunos países nórdicos como Finlandia también, que están, digamos, como buscando abrir una brecha ahí, y pues por supuesto que no sé, o sea, es digamos, eso en un país como Colombia no es una cosa que se pueda entender. Sería terrible. Porque es que lo que le digo, o sea, nosotros en esos virajes que están teniendo en esos países, no están hablando de una relación entre un adolescente o una adolescente, ¿sí? Y una persona mayor pues habilitada para votar, digámoslo así, sino están hablando de relaciones realmente con infantes, y eso no, eso es una cosa que no le conviene a ninguna sociedad. Eso sucede en esos países porque en esos países hay activismos muy fuertes. Y pues obviamente han visto que se han abierto las banderas y las puertas para otro tipo de situaciones a través del activismo, y pues están probando suerte, pero dudo que en el corto plazo y en el mediano plazo se vaya a aceptar ya de manera oficial una legislación de esas. Incluso es contradictorio porque usted ve que en países en donde el matrimonio infantil está permitido realmente, como en los países musulmanes, en donde es normal que una niña de 8 años se case con un tipo de 50, ¿sí? Y hay niñas que han muerto desafortunadamente en las primeras de cambio cuando entran a esa relación conyugal porque han salido lastimadas o algo así, y la sociedad critica mucho lo que está haciendo el mundo musulmán sobre eso, pero está empezando a abrir otras puertas. Y el tema del trato del comercio carnal con infantes realmente no es un tema que deba ni siquiera discutirse. Más adelante nosotros estaremos viendo, ¿sí? Y cuando nos permitas, qué es lo que está sucediendo es con la posmodernidad y la figura de las adolescentes y los adolescentes y cómo están viviendo ellos su sexualidad, y ya llegaremos nosotros a un consenso de si estamos bien legislados o no, pero realmente con infantes el trato es nulo, no podría ser aprobado, y ellos esperamos nosotros solamente, ni siquiera es como abogados, como personas en conciencias, que eso nunca vaya a ser aprobado en ningún país. Bien, estamos de acuerdo, bueno, yo me incluyo acá y afortunadamente estamos en un país, Colombia, donde hay libertad de expresión, afortunadamente. La democracia no es perfecta, pero sí es lo mejor que tenemos, ¿sí? Créanmelo. Estamos de acuerdo en que no consentimos, no aplaudimos que a un niño, a una niña, la ultrajen sexualmente. Eso lo tenemos claro. ¿De acuerdo? Todos. Sí. Por supuesto. Pero hay algo que el doctor Freddy Vergara, abogado penalista, excelente abogado penalista, maneja desde la academia como docente universitario. Y es para que ustedes lo entiendan, quienes nos siguen en las redes. Atención. El doctor mencionaba este proyecto de ley que presenta el gobierno nacional puede caerse porque la Corte Constitucional se puede pronunciar al respecto. ¿Qué quiere decir eso? De la manera más breve, doctor, haciendo pedagogía jurídica para quienes nos siguen en las redes. De la manera más breve es que este es un proyecto insólito. O sea, la sola enunciación del proyecto nos dice vamos a modificar la Constitución mediante un acto legislativo aquí en el Congreso, que y lo vamos a sesionar virtual, y no importa que hayan senadores impedidos, 30 se declararon impedidos, ya lo habíamos hablado en alguna oportunidad en la red social mía, habíamos hablado de esa situación, un impedimento mal resuelto, y encima de todo van a decirle a la Corte, modifique la Constitución y permita que en Colombia la pena
la cadena perpetua, que está prohibida de manera expresa, entonces sí se puede hacer. Entonces, cuando eso vaya a un examen a la Corte Constitucional, realmente lo que uno espera como abogado y como, digamos, ser político de una sociedad es que la Corte en esta oportunidad sí haga un examen a profundidad del asunto. Porque lo más desastroso que podría pasarnos a nosotros es que la Corte, digamos, este asunto, mi pronóstico es que se cae en la Corte. Pero es un pronóstico personal, me puedo estar equivocando, vamos a ver qué pasa. Han pasado cosas que ya uno no entiende muy bien, que hay veces el papel de la Corte, pero a lo que vamos es a que si la Corte va a tumbar este proyecto de ley, que lo tumbe de fondo y no que vaya a decir, es que como se resolvió mal un impedimento, todo esto se da de para atrás. No, porque no está resolviendo el problema y entonces van a seguir legislando. O deje claro de una sola vez y para siempre, aquí hay cadena perpetua en Colombia, se puede o no se puede, o a menos de que modifiquemos la Constitución de tal manera completamente legal. Mire usted que, por ejemplo, senadores que son realmente pensadores muy grandes de este país, así no, mucha gente no los quiera, pero Gustavo Petro desde el comienzo se declaró impedido para participar en los debates, porque dijo, este proyecto es inconstitucional. Yo no voy a votar un proyecto que es inconstitucional, y él se retiró de la discusión de la manera más jurídica y más temprana de todas. Y pero, después otros lo hicieron. Doctor, pero sin que se nos tiñe esto de tinte político, por favor. Pero la postura del gobierno nacional para una persona común y corriente desprevenida puede parecer buena. Puede parecer buena. Repito, no estamos de acuerdo que un niño o una niña sea ultrajada o ultrajado sexualmente. Eso no lo compartimos. ¿Está claro? Bien. De ahí partimos. Pero, por ejemplo, a mí me enseñaron en la Facultad de Derecho, cuando estaba estudiando mi carrera de abogado, que no era viable que la Constitución Nacional, que es la norma de normas, no permitía la cadena perpetua. ¿Eso me lo enseñaron a mí? ¿Se lo enseñaron a usted, abogado Freddy Vergara? Pues, todos lo sabemos. Lo mismo Luego, que la pena de muerte. Aquí no se puede presentar de pronto un choque de poderes entre el poder, óigame bien, escúcheme bien, el poder ejecutivo, el poder legislativo y una parte del poder judicial como es la Corte Constitucional. Pues encontraríamos entonces, sí, y de pronto si la Corte dice, no señor, eso no se puede, porque no cumple unos requisitos, porque no se está haciendo de la debida forma, la que puede pasar a ser la mala de la película puede ser la Corte Constitucional para los que no conocen cómo funciona el derecho en Colombia. Eso está mire, doctor Joya, yo le voy a decir una cosa, y es que desde mi punto de vista, y así lo he manifestado desde el año pasado, cuando empecé a trabajar este tema en redes de la cadena perpetua en octubre del año pasado, yo hice un primer escrito sobre 10 razones de la cadena perpetua, por qué no apoyaba la cadena perpetua, y luego este año lo actualicé, lo modifiqué como dependiendo de lo que estaba pasando en el Congreso, y finalmente salieron 11 razones. Y en una de ellas habla eso que usted me está diciendo. Es decir, ¿qué va a pasar cuando la Corte Constitucional diga, no, la cadena perpetua no sirve? Pues entonces que la gente va a irse, como se dice en la calle, en la mala con la Corte, y van a decir, la Corte protege a los violadores, los magistrados hasta pedófilos serán, y esta Corte no sirve, y van a empezar a abrir un camino para que ese choque, que es un pulso político realmente lo que está sucediendo ahorita entre, como usted lo acaba de decir, entre el legislativo, entre el ejecutivo y el poder judicial, ese choque donde van a salir vulneradas muy seguramente los magistrados. O sea, eso va a ser un acabose, y lo más seguro que suceda es que la Corte diga que el proyecto pasa. Doctor, ¿sí? dentro de los 11 puntos que usted ha publicado de manera juiciosa, estudiando, ojo, estudiando, no que yo me pongo una canción que me voy a inspirar en La Chica Hermosa, no, hablamos en derecho, en derecho. Usted decía que le teme
a que, por ejemplo, la rama judicial, la fiscalía, por citarlo, ¿sí?, como el ente acusador, no tiene los suficientes recursos económicos que le permitan determinar el grado de culpabilidad de una persona que está acusada por violar a un menor de edad? Y usted, como abogado litigante, porque usted lo vive en las audiencias en las que usted tiene que defender o en las que usted tiene que atacar, bien sea cuando usted es defensor de la víctima o cuando asume la postura de defensa del victimario, ¿sí? Ese es su trabajo, para eso estudió usted, para eso es abogado, para eso lo contratan y le pagan. Pero hay algo que usted dijo que me pareció que es importante tener en cuenta acá, en lo que escribió, ¿eh? A veces la mamá o la cónyuge, si son casados, o la compañera permanente, si es unión marital de hecho, como venganza, inventa que su compañero estaba manoseando a la hija, a la hijastra o al hijastro. Y después se descubre, a través de un trabajo que usted maneja muy bien con su equipo de asesores, los que le ayudan, que la señora hizo esta denuncia porque tenía celos, porque estaba resentido con su pareja, bien sea compañero o bien sea esposo. ¿Nos puede hablar un momentito sobre este riesgo, por favor? Ese es un fenómeno desde que yo estaba en la docencia, ya hace algunos años, y que siempre tocábamos en el tema con mis queridísimos estudiantes, hoy colegas también muy queridos, y es el tema del falso positivo sexual. O sea, cualquier persona que trabaje en derecho penal, cualquier fiscal, cualquier juez, cualquier magistrado que falle en segunda instancia, hasta los mismos magistrados que están en la corte haciendo casaciones y revisiones, entienden que este es un fenómeno que en este país se presenta con más frecuencia de la que uno realmente entiende, ¿no? O sea, hay muchos casos, o sea, es decir, yo podría, dentro de lo que a mí como abogado yo he visto, ¿sí? Yo pienso que de 10 procesos por un delito sexual abusivo en donde no hay huella, o sea, un acto sexual abusivo, 3 son falsos, ¿sí? 30%, sí, bastante alto. Claro, o sea, sí, porque de 100 son 30 personas. Entonces, y eso también lo toca el artículo. Y el problema es que de esos delitos también hay unas personas que, aunque sea falso el hecho, terminan siendo condenadas, ¿sí? Entonces nosotros, ¿por qué? Porque la prueba la montaron. Un falso positivo, ¿qué es? Es hacer una prueba. Es hacer pruebas y montar pruebas y decirle a la niña haga esto, hacerle alienación parental, implantarle un falso recuerdo. Ha sucedido, ¿sí? A ver, las niñas van cambiando la versión. A ver, doctor. Y termina de pronto una persona siendo vencida en juicio, ¿sí? Y termina una persona pagando una condena que no le tocaba pagar, y ahí es donde es el acabose del derecho penal. Usted le puede preguntar, mire, este es un tema ontológico, este es un tema, usted le puede preguntar a cualquiera, ¿qué es preferible? ¿Que un culpable salga absuelto o que un condenado o que un inocente termine siendo condenado? ¿Qué es más terrible, qué es más peligroso para el derecho penal? Para mí, que una persona inocente termine pagando cárcel es una causa. O sea, ahí es donde uno dice, apague y vámonos, porque y pasa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muchas veces esas situaciones no son todos los casos, pero lo que le digo, 3 de cada 10 ceden a ese tipo de situaciones: venganzas, celos, ganas de quedarse con una herencia, problemas hasta de linderos, ganas de sacar de la carrera política a un rival, como pasó hace unos años en Puerto Boyacá con un candidato a la alcaldía, ¿sí? Que le montaron unas cosas de esas. Entonces, esas cosas suceden en la realidad, uno las ve, y no todos los casos. A ver, doctor, ¿usted nos puede ilustrar con su experiencia como abogado litigante en las audiencias de los juzgados penales? La niña o el niño dice que fulano de tal le hizo algo, ¿cierto? Entiendo que al niño o a la niña no se puede revictimizar y que a veces, cuando se tratan por parte de los abogados defensores
de confrontar lo que dice la niña, hay como una traba, hay como un obstáculo, como una dificultad. ¿Estoy en lo cierto? Sí la hay. Los delitos sexuales tienen una particularidad, doctor Joya, ¿sí? Y es que en ellos la igualdad de armas que tanto pregona el código y los jueces y la fiscalía realmente no es algo que se vea a rajatabla, o sea, no hay un 100% de igualdad de armas, ¿sí? Primero que todo, el procesado entra a su proceso ya casi que condenado, porque ya lo están acusando de un hecho gravísimo, violó a una niña, entonces ya lo primero que el fiscal está obviamente haciendo su trabajo, él es el litigante del Estado, él tiene que buscar la condena, el juez ya empieza a tener conocimiento de qué dice la acusación, ¿sí? Y cuando usted como defensor dice, por ejemplo, hombre, ya la niña rindió una entrevista en el bienestar familiar, ya además la psicóloga del CTI también la entrevistó y la grabó. Además de eso fue a medicina legal y le hizo la anamnesis al médico. Y además de eso la mandaron a Bucaramanga al psicólogo forense o psiquiatra forense de medicina legal. ¿Sí? Y uno como defensa le dice, señora juez, en la preparatoria, o va a pedir la autorización. Yo necesito como defensa para mi teoría del caso llevar a la niña a cámara de Gesell con un psicólogo particular, que no es el de ustedes, sino otro, vedado completamente, es un tema vedado, o sea, usted no tiene nada que hacer ahí. Nunca le van a aceptar a usted esa prueba. Entonces se pregunta uno, pero ¿por qué si la niña ha sido entrevistada 4 o 5 veces por distintas personas en el proceso que son la contraparte, por qué no me permiten a mí una entrevista? ¿Por qué yo sí la revictimizo, pero ellos no la revictimizaron las 4 veces? Y esas son preguntas que se quedan sin respuesta, simplemente porque le van a decir, porque si la respuesta es, si usted la va a entrevistar con su particular, entonces la está revictimizando. Así es. Algo que usted menciona en sus 11 puntos por los cuales no está de acuerdo en que se implante en Colombia la cadena perpetua, en estos casos, en estos delitos, cuando son de violadores que abusan de menores de edad, niñas o niñas, es un juez implacable, terrible, contundente y misericordia, que es el que se genera en las redes sociales. Increíble, la puerta que abre ese proyecto, o sea, una de las cosas realmente, y fue una adición que yo le hice al texto de las 10 razones que se volvieron 11, y la adición realmente se dio por eso, porque es que me pareció a mí absoluta, a mí, no solamente a mí, a todos los penalistas que conozco, realmente yo no conozco hasta ahora, a menos de que estén, digamos, no siendo sinceros, pero yo no encuentro penalistas que apoyen la idea de la cadena perpetua por muchas razones académicas. No tiene nada que ver con ganar o perder un caso. Nosotros sabemos que la justicia se equivoca y condenar a cadena perpetua a una persona inocente eso no es una cosa, o sea, un exabrupto terrible y un atentado contra la vida de una persona. Solo esos procesos son tan difíciles. Pero entonces, hablando del tema de los medios, dice el proyecto de ley, dentro de la actualización que tuvo para tratar de que pudiese pasar ese proyecto, que entonces, dependiendo del grave daño que a la sociedad le haga, del impacto, dice, del impacto que el hecho haya generado en la sociedad, entonces el juez mirará esos criterios y los agravantes para aplicar la cadena perpetua. ¿Y qué le mide el impacto a la sociedad a un señor juez? ¿Qué? Opinión. ¿Qué se lo mide? Claro. Las redes, los noticieros, el extra última noticia, los 50.000 memes crueles que salgan sobre el caso, los 200.000 comentarios que hayan en las páginas, todo el mundo pidiendo la muerte de esa persona. Entonces termina no siendo una justicia mediática, sino un juicio que se decide por la red. La red es una hoguera completamente inquisitiva. O sea, eso, lo que está pasando en la red, especialmente en países tan pasionales como nosotros, es que la gente casi que se mata por la red, ¿sí? Entonces sometamos la votación, vamos a ver cuántos cadena perpetua para fulano de tal, cuántos likes tuvo. Uy, tuvo 7 millones de likes. No. Y el juez, impacto en la sociedad, condenemos la cadena perpetua. Eso no puede quedar en manos del impacto que genera en la sociedad, porque eso es algo que se puede manipular. ¿Sí? Puede ser que entonces a una persona que tenga mucho poder haga que ese impacto mediático baje, ¿sí?
o tenga su propia bodeguita para en redes disminuirlo, pero entonces al pobre señor que cometió ese delito por allá en un mal momento de su cabeza, por allá en un campo y que no tiene nadie que lo defienda, todo el mundo va a creer que ese sí. Nosotros no podemos dejar la justicia en manos de eso, si no eso ya se acaba, o sea, ya entonces ¿cuál va a ser el concepto de la justicia? La que nosotros hagamos como colectivo, sabiendo cómo es el colectivo colombiano de visceral y de polarizado y de que le gusta como buscar ese tema que llama como al mayor impacto, como la muerte, como a me robaron un reloj, matemos a tiro al ladrón legítimo, nada, ¿sí? Se robaron el bolso de la señora, pásele la camioneta por encima, y la gente eso lo empieza a ver como normal. No, nosotros no podemos caer en eso, porque si no, esto termina siendo, mejor dicho, el viejo oeste de la peor forma que nos logremos imaginar. Entonces no podemos dejar nosotros ese criterio que deja abierto el proyecto de ley y según el impacto que produzca en la sociedad no puede quedar así redactado. Eso no tiene... Doctor Freddy, lamentablemente hoy el tiempo que he tenido ha sido muy corto. Sé que usted es un estudioso y es una persona muy responsable en sus conceptos, además de abogado, especialista en derecho penal, en derecho disciplinario, profesor universitario. Bueno, hoy hicimos apenas una introducción. Me acompaña más adelante en otro programa y nos focalizamos más sobre los puntos que usted considera B negativos para que se apruebe en Colombia la cadena perpetua para violadores de niños y niñas, claro está. Por favor. Por supuesto, doctor Joya. TRO es mi casa también, mi canal santanderiano, es de mis afectos y por supuesto que el día que usted quiera que yo lo vuelva a acompañar, con mucho gusto estaré acá dándole continuidad al tema, porque el tema es muy complejo. Es muy complejo. Gracias. Y por supuesto que vamos a gracias, alcanzar abogado en Freddy Vergara, muy amable. Que le vaya muy bien mañana. Joya, y a la audiencia. Que le vaya mañana muy bien en la audiencia. Audiencias. Muy amable a ustedes entonces. Muy gentil. Al equipo. Que esté muy bien. Bueno, a ustedes también muchísimas gracias. 25 años del Canal TRO. 25 años del Canal TRO. Esta es una producción de TRO Digital. Usted nos puede seguir a través de YouTube, a través de Face o a través de canaltro.com. Derecho a saber, el programa de los abogados. Los miércoles, 5 de la tarde, nos encontramos. Gracias.